El terrorismo nace del odio y se basa en el desprecio a la vida del hombre, y es un auténtico crimen en contra de la raza humana. Papa Juan Pablo II. Muy buenas, mi nombre es Alan Mondragón Hernández y soy alumno de la preparatoria número 10 de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy les vengo a hablar sobre el por qué el terrorismo contemporáneo es consecuencia de la guerra por el petróleo en el Medio Oriente. ¿Cómo es que se tiene que comportar un terrorista? A lo largo de la historia, conocida y desconocida, han disputado batallas por diferentes razones, ya sea por contrastes ideológicos o por la absurda razón del dinero. En ellas han existido factores que hacen que la balanza se incline a favor de uno o de otro. En el caso del terrorismo, los medios de comunicación tomaron este rol. La Real Academia Española define al terrorismo como el acto incriminado de bandas organizadas que crean alarma social con fines políticos. Sí, políticos. Cabe mencionar que existe un factor en común en todo esto. Es Estados Unidos. Para comenzar a ponernos en contexto, es necesario trasladarnos a México a inicios del siglo pasado. En ese entonces, México todavía era un país agrícola y ganadero, pero como siempre, un país rico en recursos. Como lo vemos en las series animadas, el petróleo salía de las tierras, pero no era nada positivo para la población mexicana. Más bien era todo lo contrario, ya que mataba a su ganado o arruinaba sus cosechas. Para los empresarios extranjeros esto era algo muy bueno y se hicieron de este recurso. Pasaron los años, pasaron diferentes acontecimientos, la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, hasta que el día 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, le quitó a los extranjeros lo que nos pertenecía. Por fortuna, Estados Unidos no tomó represalias contra México, ya que venía saliendo de la Primera Guerra Mundial, pero sabía también que necesitaría hacerse del control de este recurso para así seguir siendo una potencia mundial, y nunca bajaría los brazos. Y es aquí que nos trasladamos a nuestro siguiente acontecimiento. En el año de 1957, en Riad, Arabia Saudita, nacería aquel que se convertiría en el arma de doble filo en contra de los Estados Unidos. Nacido en el seno de una familia privilegiada de la nación asiática, Osama Bin Laden era aquel que cambiaría el rumbo de la historia. Alabado por sus aliados y odiado por sus enemigos gracias a sus ideas extremistas, Bin Laden, aquel que creció con grandes privilegios, pero fue hasta que ingresó a la universidad donde todo cambió. Gracias a su profesor de religión y filosofía, que era un islámico extremista, contagió de esas ideas a Bin Laden. Esto dio frutos hasta en el año de 1970, en pleno auge de la revolución islámica. Bin Laden no dudó en enlistarse en las fuerzas para hacerse de más poder y aliados con lo que más poseía, sus recursos. Por diferentes razones, la Unión Soviética estaba invadiendo las tierras musulmanas. Es por ello que estos atacaban a los rusos. Pero estamos hablando que estamos en plena Guerra Fría. Los estadounidenses apoyaban a cualquiera que atacara a la Unión Soviética. Es por ello que decidieron entrenar a Bin Laden como un agente de la CIA, pero esto saldría totalmente contraproducente. Aunque nunca fueron bien vistas las tropas norteamericanas, la gota que derramó el vaso fue la presencia de estas en la guerra de Afganistán, una guerra que no les pertenecía. Tiempo después, Bin Laden crearía Al Qaeda, una organización islámica con diferentes fundadores que compartían la ideología de este terrorista. Tiempo después, en 1978, 1980,
Bin Laden haría una declaración que derrumbaría al mundo entero. Le declararía la guerra a Estados Unidos y los acreditaba como los saqueadores de recursos de las tierras musulmanas. Pese a esto, Arabia Saudita expulsó a Bin Laden de sus tierras. Este se trasladó a Sudán, donde comenzaría a planear sus primeros atentados. Cuando se vieron efectuados, Estados Unidos persiguió a Sudán para que los entregara, pero fue aquí que Bin Laden escapó a Afganistán. Las torres se caen. 11 de septiembre de 2001. Las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York habían sido derrumbadas tras unos impactos de 2 aviones comerciales que habían sido secuestrados por terroristas a mando de Bin Laden. Bin Laden había hecho el golpe más fuerte que la nación más poderosa de Occidente había sufrido. Su cabeza tenía precio. Su búsqueda fue todo un reto. Lo buscaron por mar y tierra, por todo Afganistán, pero es aquí que sus conocimientos como agente de la CIA dieron fruto. Se escapaba, se escabullía, porque sabía cómo trabajaban los norteamericanos. Fue que de Afganistán se trasladó a Pakistán. En el año de 2011, tras una década de los atentados, la operación Lanza de Neptuno se había efectuado. Bin Laden había muerto a manos de Norteamérica. Estados Unidos por fin había acabado con un problema que él mismo impuso, que él mismo se creó. Algo sabemos. Las personas nunca tienen idea de lo que quieren. Anteponer la vida de gente libre es el acto más cobarde que existe. Sabemos también que hay terroristas que lideran naciones y visten trajes. Pero hay algo muy seguro, que todo esto acabará cuando se acabe el planeta, cuando se acaben sus recursos, cuando se acabe la avaricia, cuando se acabe el egoísmo, cuando se acabe el odio. Gracias por su atención.